Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX, así que relájate mientras nos dirigimos a Estados Unidos. En la mañana del viernes 13 de mayo de 1881, un hombre estaba recogiendo hojas no muy lejos del Bulls Ferry, junto al río Hudson. Hacía esto porque vendía las hojas a florerías en Nueva York y sus alrededores. Mientras caminaba tranquilamente de árbol en árbol, sintió algo bajo sus pies. Miró hacia abajo y vio a una joven tendida sobre el pasto. Parecía que alguien había intentado cubrirla con pasto y hojas, y el hombre se dio cuenta rápidamente de que la joven estaba muerta. Aunque estaba en estado de shock, logró llegar a la estación de policía. La policía acudió rápidamente, acordonaron el área y comenzaron a buscar pruebas. Pero no fue sino hasta primeras horas de la tarde que llegó el forense, el señor Wiggins, para inspeccionar el cuerpo. Notó que la desafortunada joven había sido golpeada con un objeto pesado. Tenía un corte profundo en la parte superior de la cabeza y otro sobre su ojo derecho. Tenía la nariz rota y el cráneo fracturado. Aunque el forense no pudo confirmar la edad de la víctima, sugirió que tenía más de 25 años y que había muerto alrededor de 10 días antes de que se encontrara su cuerpo. El cuerpo fue llevado de regreso a la morgue y ahí es donde la pobre joven fallecida permaneció sin identificar durante los siguientes 5 días. El miércoles 18 de mayo, un caballero llamado señor Simon Müller, quien era dueño de una tabaquería en el 502 de la calle 13 Oeste, en Nueva York, llegó a la morgue con su cuñada, una señora llamada María Schmitz. Había sido acompañado allí por el sargento de policía después de reportar que su esposa estaba desaparecida. El nombre de su esposa era Filomena, pero todos la conocían como Mina. Le había dicho al sargento de policía que ya no vivía con su esposa y que ella era una mujer muy atractiva. El señor Müller y la señorita Schmitz fueron entonces llevados a ver el cuerpo de la joven que había sido encontrada cerca de Gutenberg 5 días antes, mientras sollozaban en silencio. La señorita Schmitz parecía estar abrumada, así que no entró en la habitación donde yacía el cuerpo. Sin embargo, el señor Müller pudo confirmar que la fallecida era en efecto su esposa. Luego le mostraron un vestido y algunas joyas. Él asintió y dijo que ambos artículos le habían pertenecido a ella. Aunque el señor Müller y la señorita Schmitz estaban angustiados, el sargento estaba ansioso por avanzar en la investigación sobre la muerte de la joven. Ella sabía que el señor y la señora Müller no habían vivido juntos desde hacía algún tiempo, y pronto averiguó que la señora Müller había conocido recientemente a otro caballero. La señorita Schmitz informó al sargento que su hermana había descrito a este caballero como un hombre decente que había venido a América desde Alsacia, la cual, después de la guerra franco-prusiana, había sido anexada por Alemania y en 1871 se había convertido en parte del Imperio Alemán unificado. La señorita Schmitz agregó que su hermana estaba bastante emocionada porque un caballero le había dicho que se casaría con ella y luego viajarían a Europa a bordo del vapor La Amérique, que debía salir de Nueva York el 4 de mayo. El señor Simon Müller, que había estado bastante callado, entonces dijo que había ido al muelle de la compañía de vapores transatlánticos la mañana en que el barco debía partir y vio a los pasajeros abordar. Sin embargo, no vio a su esposa, de la que estaba separado. Ambos le dijeron a los oficiales que no habían visto a la señorita Mina Müller desde principios de mayo y pensaron que tal vez se había ido de Nueva York y viajado a Europa, pero en las últimas 3 semanas se habían preocupado bastante. Sin que el señor Müller y la señorita Schmitz lo supieran, la policía ya había identificado a la fallecida como la señora Mina Müller, pero por supuesto necesitaban que ellos hicieran una identificación formal. La investigación había comenzado el 13 de mayo, el día en que encontraron a la señora Müller, y a medida que la noticia del hallazgo del cuerpo se difundía por toda el área de Gutenberg, una señora de apellido Frink, que era la esposa de un dueño de taberna, les dijo a los oficiales que recordaba a una pareja que entró a la taberna el martes 3 de mayo de 1881. Recordó que la señora bebió cerveza mientras que el caballero pidió agua mineral, y parecía que durante todo el tiempo que estuvieron ahí, la señora no dejó de hablar. La señora Frink notó que la señora tenía fajos de billetes en su cartera y mencionó que vivía en la zona de Morrisania en Nueva York. Extrañamente, la señora pidió prestado un sacacorchos para abrir una botella de vino del Rhin que había comprado antes en Union Hill. La señora Frink describió a la señora con gran detalle y su descripción era tan similar a la de la joven encontrada cerca de Gutenberg que el fiscal McGill instruyó a 2 detectives llamados Swinton y Fanning para que investigaran más a fondo a la pareja desconocida. Los detectives empezaron tratando de averiguar exactamente dónde se había comprado la botella de vino del Rhin. Interrogaron a muchos dueños de tabernas y finalmente entraron en una posada en Whipstown Road. Esta era administrada por un caballero llamado Sr. Eduardo Stable, quien recordó que una señora había entrado a su establecimiento el 3 de mayo
pidiendo una botella de vino del Rhin. Como él no tenía una botella, envió a su nieta llamada Lizzie Haas a una tienda cercana para conseguir una. Durante el tiempo que le tomó a la nieta del señor Stable hacer el mandado, él habló con la señora y recordó que ella dijo que estaba celebrando porque acababa de casarse por segunda vez. La señora Stable agregó que la dama hablaba bastante y también le había contado que antes estuvo casada con un caballero que era dueño de una tabaquería y que pronto viajaría a Francia en un barco de vapor. Antes de irse con su botella de vino, la señora Stable vio a un caballero esperando afuera. No le habló y no pudo recordar nada sobre él. Sin embargo, su descripción de la dama coincidía con la descripción dada por la señora Frink y coincidía con la de la joven fallecida que había sido encontrada cerca de Gutenberg. Luego, los detectives fueron a la iglesia para intentar encontrar al pastor que había casado a la pareja. Su nombre era Reverendo Mabon y les dijo a los oficiales que efectivamente había casado a una pareja ese día. El señor Louis Kettler se casó con la señorita Mina Schmitz. Recordaba que no había nadie con ellos, ya que la dama había dicho que su hermano estaba muy en contra de su elección de esposo. Lo siguiente quedó registrado en el libro de actas. El martes 3 de mayo de 1881, Louis Kettler, soltero, de 33 años, albañil de ocupación y residencia en 1511, Segunda Avenida, Nueva York, se casó con Mina Schmitz. Soltera, de 34 años, residencia, single, age 34, 1247, Tercera Avenida, Nueva York. Both of the contracting parties were born in Catton, Alemania. El reverendo Mabon realmente no pudo describir ni a la dama ni al caballero, pero dijo que la dama le había ofrecido una botella de vino del Rhin, la cual él rechazó. Sin embargo, el sirviente del reverendo recordó que el caballero parecía nervioso y antes de la ceremonia caminaba con la cabeza baja en el jardín. Agregó que el caballero tenía la cara redonda, un bigote oscuro y llevaba un sombrero bombín de copa plana. Los detectives fueron a la dirección en la avenida Tercera número 1247, que era la dirección que figuraba en el registro de la iglesia. Sin embargo, nadie ahí conocía a una señora llamada Mina Schmitz, aunque sí conocían a una señora Mina Müller. Un empleado de mensajería recordó que había transportado 4 baúles grandes para la señora Müller desde la dirección en la avenida Tercera hasta el hotel de Teodoro Scherer en la calle Christopher, número 178. Los detectives visitaron el hotel, pero no había ningún registro de una señorita Schmitz. Pudieron confirmar que el señor y la señora Kettler se habían registrado el 2 de mayo. El dueño del hotel se llamaba señor Scherer. Él describió a la señora Kettler y, de nuevo, la descripción coincidía con la de la mujer fallecida encontrada en Gutenberg. Dijo que ella había hablado mucho y parecía tener mucho dinero consigo. El señor Scherer agregó que el señor Kettler era muy callado, pero le había dicho que el 4 de mayo iban a zarpar hacia Francia en el vapor L'Amérique. También recordó que el lunes 3 de mayo, el señor y la señora Kettler habían salido en dirección al ferry de la calle Christopher. Sin embargo, la señora Kettler no regresó esa noche y el señor Kettler volvió solo. El señor Scherer dijo que cuando preguntó por el paradero de la señora Kettler, el señor Kettler respondió que ella había decidido pasar la noche en casa de su hermana y que se encontrarían a bordo del vapor al día siguiente. A la mañana siguiente, el miércoles 4 de mayo, el señor Kettler salió del hotel. Los detectives lograron averiguar más información sobre la señora Kettler, de quien ahora habían establecido que en realidad era la señora Mina Müller. Ella se había casado en 1874 y durante casi 4 años había residido en el 338 de la calle 39 Oeste, donde su esposo, el señor Simon Müller, tenía una tienda de tabacos. Se separaron en 1878 y, después de vivir un tiempo en un departamento cercano, la señora Müller dejó la zona ya que encontró trabajo en una carnicería en la Tercera Avenida. En abril de 1881, el señor Müller vendió su tienda y se mudó a la calle 13. La señora Müller tenía un hermano y, justo antes de que estuviera por viajar a Francia, lo visitó y le contó que había conocido a un buen hombre que quería casarse con ella. También dijo que había vendido sus muebles y que ahora tenía en su poder la suma de 116. Se casaría el martes 3 de mayo antes de irse a vivir a Alsacia. Su hermano le aconsejó que no hiciera esto, ya que no conocía desde hacía mucho tiempo al caballero con el que pensaba casarse y además aún no estaba divorciada. Ahora los detectives creían que el señor Kettler había asesinado a la señora Mina Müller para robarle los $116 y también llevarse sus joyas. Se envió un telegrama a las autoridades en el puerto francés de Le Havre, en el que se describía al señor Kettler y se solicitaba que lo detuvieran, ya que era sospechoso de asesinato. Luego se les indicó a 2 detectives que estuvieran listos para abordar un barco con destino a Francia.
Mientras la policía esperaba noticias de Francia, un joven periodista del periódico de Jersey City, llamado Gustavus Said, se preguntaba si el caballero conocido como el señor Kettler realmente había abordado el vapor L'Amérique con la intención de regresar a vivir a Alsacia. Él sabía que el señor Kettler había salido del hotel de Theodore Scherer en el 178 de la calle Christopher el 4 de mayo, diciendo que iba a zarpar hacia Francia, pero ¿realmente había salido de Nueva York? ¿Su equipaje realmente fue entregado en el muelle? El periodista visitó los puertos, donde los superintendentes del muelle le dijeron que ese día hubo un caballero que podría haber sido el señor Kettler, quien estaba preguntando por un boleto. El superintendente dijo que había enviado al caballero con el sobrecargo. No podía recordar que el equipaje del caballero hubiera sido entregado. Gustavus logró encontrar al encargado de entregas. Su nombre era el señor Strang y confirmó que sí recogió el equipaje de los Keller del hotel. Sin embargo, sorprendentemente, dijo que no había entregado los baúles en el muelle francés, ya que le habían dado instrucciones de transportarlos a una casa en la calle Charles. Agregó que 10 días después, le pidieron transportar 3 de los 4 baúles a una casa en la calle 36. Todo esto parecía muy extraño. Así que Gustavus, junto con el repartidor de paquetería, el señor Strang, fueron a la casa en la calle Charles. La casera se llamaba señora Clifford y les dijo que un caballero había rentado un cuarto por 10 días y que ahí se habían entregado 4 baúles. Él no le había causado ninguna preocupación y pagaba toda su renta a tiempo, aunque salía la mayoría de las noches, y durante el día ella notó que mostraba mucho interés en leer los periódicos. Un día, de repente, le informó que se iba a vivir a California y se fue. Sin embargo, dejó un baúl lleno de loza. Gustavus Said no se dio por vencido y decidió dirigirse a la calle 36. Junto con el señor Strang, puso el baúl en el carrito y se pusieron en camino. Cuando llegaron a la casa, nadie había oído hablar jamás de un caballero llamado señor Louis Kettler. Pero cuando el señor Said lo describió, los vecinos dijeron que la persona que buscaba podría ser un caballero llamado señor Martin Kinkowski, quien vivía en una habitación ahí con su esposa y 2 hijos. El señor Strang subió el baúl y fue recibido por una joven que dijo llamarse señora Kinkowski y que el baúl pertenecía a su esposo. Ella dijo que él había salido, pero que regresaría más tarde. Los 2 hombres esperaron pacientemente al otro lado de la calle. Sin embargo, mientras lo hacían, un agente de policía los arrestó. Aparentemente, la policía también estaba buscando al señor Kinkowski y creían que uno de ellos podría ser él. Después de ser escoltados a la estación, la policía finalmente se dio cuenta de que no era el caso y los liberó. El señor Strang siguió su camino mientras Gustavus Said regresó a vigilar la casa. Más tarde esa noche, el señor Martin Kinkowski, a quien la policía creía que también era el señor Louis Kettler, fue visto caminando hacia la casa donde tenía habitaciones en la calle 36. Fue arrestado y llevado a la comisaría. El señor Scherer, dueño del hotel de Teodoro Scherer, y el transportista, el señor Strang, fueron llamados para identificarlo. Ambos confirmaron que el caballero bajo custodia era, en efecto, el hombre a quien conocían como el señor Kettler. El señor Kinkowski negó tener algo que ver con el asesinato. Dijo que efectivamente conocía a la señora Müller y que salió con ella el 3 de mayo, pero después de que se le acercaron 2 caballeros, uno de los cuales la saludó diciendo: «Hola Mina, ¿qué haces por aquí?». Concluyó que ella no era alguien con quien quisiera relacionarse y le dijo que si era ese tipo de mujer, no tendría nada que ver con ella. El señor Kinkowski dijo que luego se fue mientras ella seguía hablando con los 2 caballeros y que no la había visto ni sabido nada de ella desde entonces. Más tarde esa noche, la señora Kinkowski llegó a la estación con su hijo pequeño, preguntó dónde estaba su esposo y por qué la policía había sacado los baúles de su habitación. Le preguntaron si su esposo había estado fuera recientemente, y ella respondió que él había estado fuera alrededor de 10 días a principios de mayo. La policía le informó que durante esos días, él se casó con otra mujer y la mató. Ella le dijo al oficial que no le creía, ya que llevaba más de 10 años casada y llegó a Estados Unidos desde nuestra Alsacia en el invierno de 1880. Ella estaba muy emocionada y sus labios temblaban. Antes de que la señora Kinkowski pudiera decir otra palabra, rompió en llanto. La policía creyó que tenía suficiente evidencia contra el señor Martin Kinkowski y lo acusó del asesinato. El 20 de mayo, la señora Philomena Müller fue enterrada en el cementerio luterano. El juicio de Martin Kinkowski comenzó el 5 de octubre de 1881 en la corte del condado de Hudson. La fiscalía pudo presentar a muchos testigos que habían visto al acusado con la señora Müller el 2 y 3 de mayo. Estos incluían a la señora Frink, esposa del posadero, al reverendo Mabon, quien casó a la pareja que se hacía llamar señor Kettler y señorita Schmitz,
y también al señor Scherer, el dueño del hotel. El señor Kinkowski se declaró inocente y, aunque todas las pruebas en su contra eran circunstanciales, la cronología y las declaraciones de los testigos parecían sugerir que él era, en efecto, el autor de este horrible crimen. Él creía que los dos hombres con los que Mina había hablado el 3 de mayo, justo antes de que él la dejara, probablemente eran responsables del asesinato. Pero no había testigos que la hubieran visto ese día con alguien más que el señor Kinkowski. Sin embargo, su defensa hizo todo lo posible por contradecir los argumentos presentados por la fiscalía. Cuando el jurado emitió su veredicto, declararon culpable al señor Martin Kinkowski del asesinato de la señora Filomena Müller y el juez lo sentenció a muerte. Mientras lo escoltaban fuera de la corte, protestó su inocencia. El abogado del señor Kinkowski apeló el veredicto, pero su solicitud de un nuevo juicio fue rechazada. El 6 de enero de 1882, Martin Kinkowski fue llevado a la horca. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió en su idioma natal, alemán, que luego fue traducido por un intérprete. Desde que se construyó el tribunal, nunca un hombre más inocente que yo se ha presentado ante esta corte, y Dios lo sabe. Martin Kinkowski fue ahorcado después. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.